Andar hecho la mocha. Para indagar en los orígenes de este dicho, remontémonos a los inicios de los tiempos de los ferrocarriles en México. Las locomotoras eran enormes e imponentes y eran movidas por potentes motores de vapor, pero quien diga que el tamaño de un vehículo no importa está muy equivocado, ya que su peso era colosal y requería demasiada energía para moverse. Entonces su volumen jugaba en su contra, ya que las volvía muy lentas y poco prácticas para ciertas actividades. Con el tiempo llegaron locomotoras más pequeñas, destinadas a cumplir ciertas labores especiales dentro de las estaciones, con la diferencia de que estas no tenían las filas de enormes vagones como las otras, por lo que eran mucho más rápidas. Por lo tanto, estas locomotoras, por decirlo de alguna manera, mochas, dieron origen a la frase ir hecho la mocha, ya que iban mucho más rápido que las otras y eran muy cortas. Ecolecua. Aunque esta frase no es muy utilizada en todo el país, se utiliza para decir exacto. Y se dice ecolecua. A pesar de que esta expresión suena bastante coloquial, tiene un origen digamos culto. Esta es una palabra que denota que hemos acertado y tiene origen en el italiano. Y esta es una mexicanización de la expresión Eccolo qua, que podría ser traducido como aquí está, lo que significa que al fin encontramos la solución a algo expresando emoción y beneplácito. Eres un culero. La palabra culero tiene diferentes significados dependiendo de la zona geográfica del planeta. Por ejemplo, en España es un adjetivo que se les da a las personas perezosas que dejan todo al último. En México es utilizado para describir a las personas malintencionadas. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es de dónde viene el significado que le damos a esta palabra. En Cuba, culero es nada más y tan solo que un pañal. O sea, lo que se les coloca a los bebés para que hagan sus necesidades. El término fue adoptado debido a la analogía que se presentaba para calificar a cierto tipo de personas, es decir, un culero es alguien que en su interior está lleno de puré de humano, es decir, de mierda. Darle vuelo a la hilacha. Esta frase es muy utilizada desde tiempo atrás hasta ahora para decir que alguien anda por el lado de los excesos. La palabra hilacha literalmente es un pedazo de hilo que se va desprendiendo de un trozo de tela. La Real Academia Española de la Lengua también lo señala como residuo o vestigio. Así que, darle vuelo a la hilacha significa cometer actos que terminarán por deshacer o desgastar el tejido si no se tiene cuidado y si no se miden las consecuencias. Así que ya sabes, no le des vuelo a la hilacha. Dar gato por liebre. Aunque algunos tianguis populares sean el templo de la piratería, y se escucha a menudo esta frase, este fenómeno no nació en estos comercios, ni es exclusivo de nuestros tiempos. La frase dar gato por liebre es una referencia en las obras literarias del siglo de oro español, siendo Quevedo uno de los autores que más la utilizaban. Esta frase se empleaba porque en las hospederías o mesones, es decir, un lugar donde se ofrecía comida, bebida y hospedaje, con tal de sacar unos pesitos más, a veces se utilizaba carne de dudosa procedencia, llegándola a reemplazar por conejo o el cabrito por una carne gatuna. Ya chupó faros. El origen de esta palabra proviene desde los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando los fusilamientos eran el pan nuestro de cada día. A las personas que iban a mandar a la otra dimensión, por lo regular, se les concedía su último deseo, y el de muchos era el de despedirse fumándose un cigarrillo. En esas épocas, los cigarrillos más populares eran los faros. Es de esta manera que así, la gran mayoría moría chupando faros. Poner los puntos sobre las íes. Cuando queremos que algo quede más claro que el agua, y sin lugar a ninguna duda, decimos, hay que poner los puntos sobre las íes. Esta frase se remonta hasta el siglo XVI, cuando aún se usaban caracteres tipográficos góticos para la escritura de la lengua española. En aquellos tiempos la letra I latina aún no utilizaba el punto que hoy lleva en la parte superior y cuando se escribían dos I seguidas a menudo eran confundidas con la letra U. Para erradicar esta confusión y que no existiera, se llegó al acuerdo de poner una tilde o virgulilla sobre las letras I. Con el tiempo, esa tilde se convirtió en un punto diacrítico. Es por eso, para que nadie te ande contando chiles, siempre es bueno poner los puntos sobre las íes y así poner todo en claro. Eres ave de mal agüero. La frase ave de mal agüero tiene un origen que se remonta al antiguo Imperio Romano. Aunque los romanos eran una civilización para esos tiempos, en realidad eran demasiado supersticiosos y tomaban sus decisiones importantes consultando oráculos o pitonisas. Algunos de los rituales de adivinación más comunes y populares en esa época era predecir acontecimientos basados en el vuelo de los cuervos o buitres. Si el ave era portadora de malas noticias, se decía que era un ave de mal agüero. Desde entonces hasta ahora,
Se utiliza esa frase para designar a las personas que son portadoras de malas noticias o que siempre están cerca de las desgracias coincidentemente. Andar del tingo al tango. Conocido también como Villa del Tingo, es una población en Perú que pertenece a Arequipa. Geográficamente, Perú está ubicada al noroeste de Argentina, país originario del famoso mundialmente tango. Andar del tingo al tango significa entonces, literalmente, andar de arriba para abajo, de Perú a Argentina, Perú a Argentina. Ya se armó la gorda. Aunque la primera imagen que se nos viene a la cabeza es Peppa Pig tomando una Uzi de asalto, el verdadero origen de la frase es definitivamente otro. La gorda era el nombre con el que los andaluces llamaron a la Revolución Española en la época de 1868, que puso en tela de juicio el reinado de Isabel II. Hubo muchos intentos de levantamientos armados, pero solo la Gran Revolución, conocido como la Gorda, fue la única capaz de tumbar el régimen monárquico. Es decir, se armó la gorda, es como decir que se armó un gran problemón o un pleito, etc. Sepa la bola. En el auge de la época de la Revolución Mexicana tuvo su origen esta célebre frase. Aunque los ideólogos de este movimiento eran en su mayoría de clase media, en los levantamientos callejeros había de todo, entre soldados, campesinos, mujeres, etc. A este grupo de personas tan variado se le conocía como la bola. Una bola de gente muy diferente en profesiones y géneros que lo único que tenían en común era querer tirar la dictadura de Porfirio Díaz, el entonces presidente mexicano de esa época. Cuando llegaba el recuento de los daños, destrozos y saqueos, no había a quién echarle la culpa. La gente simplemente decía que había sido la bola. Desde entonces decir sepa la bola es una manera de expresar, una manera muy peculiar de deslindarse de las acusaciones. Aquí hay gato encerrado. Ahora analizaremos esta. Aquí hay gato encerrado. Tiene un origen curioso, aunque nos imaginemos a un tierno felino siendo víctima de un encierro. La palabra gato en este dicho se refiere a un bolso donde se guardaba el dinero, el clásico costalito de monedas que vemos en las películas de época que nos remontan a la Edad Media. Cuando la gente quería viajar con su dinero, sin ser asaltados en los caminos, cosían estas pequeñas bolsas con dinero en alguna parte oculta de su ropa. Cuando este bolso secreto era descubierto, se decía, aquí hay gato encerrado. En un santiamén. Casi todos hemos estado en una misa y hemos experimentado el aburrimiento o la desesperación porque la misa termine lo más pronto posible. Esto no es nada nuevo. Desde aquellas épocas, desde que las misas se impartían en latín, la gente esperaba la bendición del Padre para que ya finalizara la ceremonia y ahuecar el ala. La expresión un santiamén se refiere a decir la última parte de la oración. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Y de ahí partir a toda velocidad de la iglesia para seguir con la lista de pecados. La tercera es la vencida. Esta frase se remonta al ejército del derecho en los siglos XVI y XVII. En aquellos tiempos, si un delincuente reincidía en algún delito y se le encontraba culpable de robo por tercera vez, se le colgaba de un lazo en el pescuezo en las plazas públicas en medio de la expectación de la gente curiosa como muestra de que la autoridad sí daba oportunidades, pero al mismo tiempo se tenía que hacer cumplir por medio de estas prácticas. Para los ladrones de esa época, la tercera era la vencida. Aguas. En los tiempos de la colonia era de lo más normal no contar con un sistema de drenaje en los hogares de esa época, así que la manera más práctica y común de deshacerse del agua usada y sucia era tirándola por la ventana de los balcones. Esta agua era el desecho de la limpieza de los trastes, la ropa, el piso y en ocasiones de las basinicas. Para avisar que estas aguas iban a ser arrojadas y no le cayera a ningún inocente víctima, se gritaba primero ¡aguas! Así que los únicos que sufrían las consecuencias eran las personas con audición débil. Un ojo al gato y otro al garabato. Esta frase se remonta a la antigüedad, donde los alimentos se preparaban de una manera muy rudimentaria. En el caso de las carnes, se curtían en sales y especias para prepararlas en embutidos para que soportaran más el tiempo del proceso de descomposición, ya que no contaban con una forma de refrigeración como actualmente las tenemos en nuestros hogares. Estos embutidos se colgaban en unos ganchos conocidos como garabatos, quizás por las formas irregulares que poseían. En aquellos tiempos, todas las casas contaban con al menos un gato, que era la manera más sencilla de mantener alejados a los roedores y a los insectos que andaban en busca de refugio y comida. Sin embargo, los astutos felinos solían treparse en los garabatos para empacarse los deliciosos cárnicos que eran preparados.
por lo que había que estar con un ojo al gato y otro al garabato para evitar quedarse sin la comisaria de la semana. Si conoces algún otro dicho o frase célebre e interesante, compártelo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos veremos en una próxima actualización.